Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra, la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas, semejante le estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Queridos hermanos, estamos viviendo el domingo 11 del tiempo ordinario, en su segunda parte. Jesús, en su pedagogía, siempre usaba las parábolas para, de una manera sencilla, explicar el gran misterio de Dios, del reino de los cielos. Pero fíjense cómo las parábolas de Jesús, en este caso que vamos a escuchar, cómo también en el Antiguo Testamento se toma los ejemplos de naturaleza para ir explicando las cosas. ¿Sí? El profeta Ezequiel: yo tomaré una nueva de la copa de un gran cedro, con sus más altas ramas cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansará al abrigo de sus ramas. Fíjense cómo la vida naturaleza, los ejemplos de naturaleza son los que se toman para explicar la palabra de Dios en torno al reino de Dios, que se parece a esa semilla tan pequeña como las dos parábolas que escuchamos el día de hoy de San Marcos. Cómo es un misterio esto del reino, de la palabra de Dios, cómo puede producir fruto en nosotros, cómo puede transformarnos totalmente. Es un misterio. El sembrador echa la semilla y sin que él sepa cómo ni en qué momento, cuando menos se piensa, empieza un brotecito que va saliendo de la tierra. Ese brotecito empieza a crecer, se convierte en una hierbita y luego va creciendo hasta dar los frutos que se espera de ello. Entonces, nos quiere decir nuestro Señor con esta parábola de lo que siembra la semilla en la tierra, pues que el reino de Dios así es. El sembrador es Dios, Él va sembrando su palabra, y sin que nosotros sepamos cómo, Él va con su gracia, con su bendición, que pueda crecer en nosotros y después que demos fruto. Va a decirnos que lo que nosotros necesitamos es la fe, creer en Dios, creerle a Dios que Él puede hacer esas grandes cosas en nosotros. Él hace su parte, por nosotros damos el paso de la fe y nuestra vida se transforma plenamente. La segunda parábola que escuchamos el día de hoy es como una semilla de mostaza, una semillita, un granito pequeñitito, la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrado crece, convierte en el mayor de los arbustos, echará ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Fíjense, otra vez lo que nos decía el profeta Ezequiel: los pájaros pueden anidar a su sombra. Aún cuando demos pocos frutos, o frutos pequeños aparentemente de vida cristiana, fíjense que los que estamos en el camino de Dios, no nomás los sacerdotes o religiosas, sino todos que estamos en el camino de Dios, somos esa sombra que los pájaros vienen a anidar. Tarde que temprano se acercan a nosotros para platicarnos algo, consultarnos algo, pidiéndonos un consejo para poder vivir nuestra vida. Decimos, no, sobre todo los laicos dicen, no, pero ¿yo qué voy a saber? Pues fíjate que tienes la sabiduría de la vida cuando has dado el paso de la fe, que has creído en Dios, que le has creído a Dios. Entonces Dios te prepara, Dios te da la gracia, el Espíritu Santo te prepara para que puedas ser portavoz de Él. Dios quiere hablar por medio tuyo, por medio mío. Entonces seamos dóciles a esto. Y entonces
Acojamos el misterio de las parábolas de la palabra de Dios. Así no tratemos de darle explicaciones, sino aceptémoslo, disfrutemos de ello de la manera tan hermosa, tan sencilla que Cristo no lo platica, no lo explica. Asumamos, dejémonos transformar por Él, por su gracia, y nuestra vida será totalmente diferente. Y entonces, eso que lleguen a preguntarnos, a consultarnos, a un consejo, nunca tengamos miedo, sabiendo que Dios actúa en nosotros, su gracia está en nosotros. Y entonces, en fin, hermano, porque si recibimos tanto de Dios, ¿cómo le vamos a responder? Ojalá que con generosidad. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida o lo que no hayamos hecho. El bien que Dios nos llama y que Dios nos da los medios, y que a veces por miedo, por comodismo, por flojera no lo hacemos. Dice Jesús: lo que no hiciste con uno de esos pequeños, a mí no me lo hiciste. Ojalá que eso no suceda en nosotros, sino que desde nuestras capacidades, sobre todo con esa gracia que Dios nos da, estemos listos para anunciar el reino de Dios, vivir ese reino de Dios y transmitir ese reino de Dios con los que están cerca de nosotros. Particularmente estaba meditando en ustedes, papás. Hoy es el día de domingo, día del Padre. Ustedes, papás, tienen una capacidad tan hermosa de transmitir las verdades del reino a su familia, a sus hijos. Y llega a mi mente el recuerdo precioso de mis papás, hombres bien sencillos, mamá Juanita y papá Manuel, bien sencillos, hombres de campo, preparación académica hasta cuarto año de primaria. Sin embargo, tenían la sabiduría de la vida, la sabiduría que viene de Dios, y esas palabras, esos consejos que ellos nos daban, se quedaron grabados a fuego aquí en mi corazón y en mi mente, y me ayudan a vivir con intensidad mi vida. Por eso te diría, pues tú confía en Dios, y ánimo, no tengas miedo de sembrar esa semilla en tu familia, en tus hijos, de dar un buen consejo, una buena palabra, y verás que Dios actúa en ti, tu familia se va a ir transformando grandemente, y cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios, irás con las manos llenas de frutos. Esto me diste, Señor, con esto hice esto. Me diste una familia, me diste unos hijos, hice de ellos unos hombres de bien. Ojalá que suceda y que escuches de Dios, siervo bueno y fiel, porque fuiste bien las cosas pequeñas. Pasa a recibir el premio que desde toda la eternidad te he preparado. Ojalá así sea. Te doy la bendición. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.